sin que nadie nos diga nada, cuando uno lo lee sin que nadie nos diga nada, bueno, tiene como el primer encuentro con la información, ¿no? En Claro, cambio, cuando uno la escucha, lo va leyendo, porque lo que hacemos acá es ponerlo en diapositivas y aparte vamos explicando cada uno de los conceptos, entonces como que nos va quedando un poco más claro, ¿no? Hoy les voy a pedir exacto. disculpas, ya tengo la voz tomadísima, evidentemente, este, entre el frío, los viajes, el trabajo y todo lo demás, me estoy resfriando, bastante congestionada, así que hoy va a ser la clase así medio tranqui, pero lo importante es que sigamos con los contenidos, que no nos atrasemos. Así que como verán, estoy sin cámara, por ahí capaz que para explicar algunas cositas prenda la cámara un rato, pero bueno, entiendan que va a ser cara de resfrío, ¿no? Así que Claro. bueno, ¿les parece que arranquemos? Así vamos aprovechando. Antes de continuar, profe, le hago una consulta. ¿Usted no sube los videos a la plataforma o el tutor no los sube a la plataforma? Sí, los videos de las clases, sí. El que no subimos es el del jueves pasado. El del martes pasado. Ah, ¿el del martes falta? El del martes y la anterior. Ah, mira, bueno, ya lo charlamos con el tutor para que se suban los Zoom, esos serían los Zoom presenciales, digamos, los sincrónicos, los que tuvimos. Exactamente. Todos los que tuvimos desde la clase asincrónica no están subidos. Ah, Creo que hay mira, uno solo nada más. Creo que hay tres. Y somos ajá, ya, vamos como no sé cuántas, 6 clases. Sí, ¿no? sí, 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 ya es la sexta. Sí, sí, hay Bueno, ya tres lo nada más. converso. Claro, y por ahí es como que eso tampoco nos ayudó en mi caso personal, porque por ahí no pude ver el video y poder realizar con éxito el trabajo que se nos había asignado. Bien, bien, ya lo converso con Pablo y veo qué pasó, a lo mejor lo subió y no llegó a la plataforma o no se subió a la plataforma. Puede Ujú. ser, no había revisado eso. Bien. Ya lo charlo con él y lo confirmamos hoy. Bueno, bueno, muchas gracias. Yo pregunto porque por ahí los profes dicen no, sí, o por ahí prefieren subir material y no subir los videos, pero bueno, No, pues eso yo por sí, ahí les pregunto. siempre avísennos. Está bueno que me lo digas, Ivana, porque la idea es que estos encuentros sincrónicos, espera que voy a prender un ratito la cámara, la idea es que estos encuentros sincrónicos ustedes los puedan ver justamente más allá de los que están presentes. En el caso tuyo, por ejemplo, que tuviste que ir al médico, lo que fuere, que después no te pierdas la clase y que puedas escucharlo para resolver las actividades o para aclarar algunos de los contenidos que esté Claro. dentro del material. Así que sí, eso está bueno que me lo digas para que revisemos justamente por qué no están subidos los encuentros. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Eso sería todo. Mm. Bueno, vamos a ver ahora, voy a compartirles pantalla. A ver acá. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Esperen que Sí. quiero mover. Vamos a ir acá. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros en un momento habíamos hablado de los tipos de energía? Habíamos hablado de una clasificación muy global en cuanto a energía primaria y energía secundaria, ¿sí? Sí. Vamos a retomar ese concepto porque lo que tenemos que ver y lo que quisiera mostrarles antes de que veamos cómo se genera cada una de las energías, quisiera que veamos cuál es nuestra matriz energética y en qué porcentaje se consumen y se producen no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Lo vamos a ver muy breve como repasando algunos conceptos para que recién empecemos a hablar de lo que es CAMESA, que me parece sumamente importante que lo tengamos en cuenta, porque CAMESA es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. ¿Sí? De hecho, bueno, CAMESA significa Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Sociedad Anónima. ¿Sí? Y es una empresa que, si bien es de gestión privada, tiene un propósito público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como empresa es responsable del despacho de electricidad en el país. Por ende, como responsable va a establecer quién vende,
cuándo vende y a qué precio. ¿Sí? Es una empresa que regula el mercado eléctrico. El mercado eléctrico mayorista MEM, que lo vamos a ver en un rato, a ese concepto, así que les voy a explicando ahora, por las dudas vean las siglas. ¿Sí? También se encarga de lo que es el tema de exportación de energía, exportación e importación de energía, que produce nuestro país o que necesita nuestro país. ¿Sí? Bien, vamos acá y veamos qué tipo de energía primaria se consume. ¿Sí? Fíjense, en este caso, la producción de energía en Argentina y en el mundo, dice acá. Se presentan dos gráficos de torta, y estos valores están, esto es también lo bajé de la página del Ministerio de Energía de la Nación, y estos valores están al año 2018, bueno, 2017 es el último informe, y lo presentaron en 2018. Fíjense la oferta de energía mundial, ¿sí? Tenemos un 34% de energías a base de petróleo. Acuérdense que nosotros no utilizamos el petróleo en crudo, ¿sí? Sino que sufre un proceso de refinación y a partir de ahí utilizamos los combustibles derivados del petróleo, ¿no? Entonces, tenemos un 34% de producción de energías que tienen que ver con el petróleo puntualmente, un 28% de carbón, fíjense acá abajo están las referencias, un 23% que tiene como base gas natural, ¿sí? Energía de fuentes nucleares un 4% y de fuentes renovables un 10% a nivel mundial, ¿no? Fíjense acá, cuando hablamos de Argentina, esos números cambian, pero la relación puede llegar a mantenerse, salvo en el caso de gas natural. Fíjense que tiene una mayor producción de energía en función de gas natural, de un 57%, un 30% base de petróleo. Fíjense lo poco, ¿se acuerdan cuando hablábamos del carbón como fuente de energía? Nosotros somos un país que produce, si nos comparamos con el resto del mundo, ¿se acuerdan cuál era el principal productor de carbón en el mundo? ¿Alguno se acuerda? China. Sí, muy bien, hablábamos de China como uno de los principales productores, por ende este 28%, ¿sí? Nosotros le aportamos solo un 2%. ¿Sí? No es que le aportamos un 2%, sino que de nuestra matriz energética nosotros producimos un 2% solamente de energía, teniendo como fuente el carbón. Y un 9% de nuestra producción es a base de fuentes renovables, ¿sí? Un 2% energía nuclear. Fíjense que acá yo les ponía en la diapositiva, los combustibles fósiles representan casi el 90%. ¿Por qué? Porque tomamos este 30% de petróleo y un 57% de gas natural. ¿Sí? Entonces, combustibles fósiles, fuente no renovable, y estamos produciendo en base a eso casi el 90% de nuestra matriz productiva. ¿Sí? Bien. Avancemos un poquito acá. Energía secundaria, bueno, ¿se acuerdan que es la energía que se produce en función de la energía primaria? O sea, tomando como fuente las energías primarias. Y teníamos electricidad, gas natural para consumo final, ¿sí? Electricidad y, bueno, obviamente los combustibles líquidos derivados de petróleo, pero para uso final. ¿Sí? Dentro de lo que es derivado del petróleo, bueno, acá el Ministerio aclara también lo que decíamos nosotros, no se utiliza en su forma natural, sino que se fracciona en refinería. ¿Y qué es lo que obtenemos? Bueno, combustibles a base de petróleo, como estos que nombra acá: querosén, naftas, combustibles para avión, fuel oil, gas licuado de petróleo, entre otros. Y este es un proceso, ¿sí? Dentro de lo que es la columna de destilación. Fíjense que lo que hacen es refinar la materia prima y obtener distintos tipos de combustible. ¿Sí?
Los productos destilados en refinerías, y esto es un dato importante, emiten gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que hablamos en un momento también de lo que era el cambio climático, el efecto invernadero, el aumento de temperaturas que se produce a raíz del efecto invernadero? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que aclara acá. Cuanto más pesado sea el producto, más emisiones de gases de efecto invernadero va a generar. ¿Sí? Entonces, cuanto más abajo estemos acá, porque es más pesado, más gases de efecto invernadero va a generar su combustión, ¿no? Bueno, acá les habla un poco de lo que es el gas natural, ¿sí? ¿Por qué se utiliza? Bueno, para generar electricidad o para calefaccionar la vivienda, calentar agua. ¿Sí? Además, el gas natural comprimido, el GNC, se utiliza como combustible para transporte. De hecho, hubo un incremento a raíz del aumento del costo de los combustibles líquidos. Ya hace unos años, el mercado está optando por el GNC para los vehículos nafteros. Es más, hoy por hoy, de hecho, antes es como que sacábamos el vehículo de la concesionaria y teníamos que poner el equipo de gas, ¿se acuerdan? Ahora la misma concesionaria ofrece vehículos y certifica la instalación de equipos de GNC, ¿no? Al ser un combustible fósil, obviamente el gas natural emite dióxido de carbono que causa calentamiento global, aunque en menor medida que otros combustibles, ¿no? Se transporta por gasoductos, que actualmente en Argentina no cubren la totalidad del territorio de nuestro país. De hecho, no me acuerdo si era en la última clase o en la anterior que hablábamos de provincia, no me acuerdo si había estado vos, Ivana, pero habíamos hablado con los chicos de que, sí estabas, que en Salta mismo hay lugares en donde no tenemos gas natural y en provincias como Formosa, que directamente no tienen en ninguna parte del territorio, ¿no? Sí. Bueno, acá un poco lo que muestra este gráfico es las emisiones de dióxido de carbono de acuerdo al tipo de combustible que estoy utilizando. El que mayor emisión tiene, toneladas, fíjense, de dióxido de carbono en función de los kilovatios hora, tenemos el carbón en primer lugar, 350 toneladas por kilowatt hora, luego le sigue el petróleo y luego el gas natural. Volvemos a decir lo mismo. El gas natural como, como combustible es el menos contaminante, pero no quiere decir que no tenga emisiones, ¿no? Emite un 50% menos de dióxido de carbono que el carbón en sí. Volvemos a esto que lo había comentado un compañero, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, pero a ver, si hay un tratado internacional que dice que tengo que reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero, y se supone que firmamos los países que generamos, el principal productor de carbón, No firmó. no firmó. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿sí? Estamos nosotros haciendo una contribución muy buena, obviamente, que estamos comprometidos con la disminución de emisiones de gases, pero el principal productor no se compromete a eso. Entonces, bueno, hay que ver el balance energético mundial, a ver de qué manera, y el balance de emisiones, a ver de qué manera estamos contribuyendo realmente, ¿no? Bien. Y acá llegamos a lo que es la energía eléctrica como fuente de energía secundaria, ¿sí? ¿Cómo llega a nuestras casas? Esto es un gráfico muy sencillo, ¿sí? Obviamente sale de una central en donde se obtiene la energía eléctrica, y esa central puede ser hidroeléctrica, puede ser producción eólica, puede tener producción solar, independientemente de cómo la producimos, sale de una central eléctrica, ¿sí? eh, Llega a una red de distribución, y estas son las partes que necesito que las tengamos claras hoy. Primero, dónde se produce, cómo se distribuye, obviamente que tengo alta tensión, luego tengo que bajar por un transformador a media tensión, por un transformador a baja tensión, y llega al consumo final, que puede ser un consumo industrial o puede ser un consumo particular o un consumo en el hogar, como dice en el gráfico, ¿sí? Pero esas son las partes. Lo que hace Camesa
volviendo a traer el tema de la responsable de este despacho de energía, es justamente regular el mercado mayorista, regular acá, regular la producción, regular quién va a inyectar a la red y cuánto y de qué manera, ¿sí? Y luego, obviamente, tenemos la distribución y la llegada a los hogares, ¿sí? Fíjense acá la producción de energía eléctrica, un poco retomando también estos valores que habíamos visto en paralelo con la energía, la producción de energía mundial, ¿sí? La primera diapositiva que vimos. Más o menos se mantienen los valores, esto ya es a 2018, aumentamos la producción de energía en función, fíjense que acá ya es como que mezcla la energía térmica, ¿sí? Que utilizo gas para producirla obviamente, tengo energía hidráulica, energía nuclear y energía eólica y solar, ¿sí? Como fuentes de energía renovables, ¿no? En nuestro país, fíjense acá, más del 60% de la electricidad se genera en térmicas, perdón, que utilizan combustibles fósiles, mayoritariamente gas. A eso se refiere con energía térmica también, ¿no? Cuando nosotros veamos la producción de energía térmica, vamos a hablar un poquito de los ciclos combinados y de la producción de energía puntual en las termoeléctricas, ¿no? Bueno, esto es una matriz de primero está la red de distribución, ¿no? Estas líneas que ustedes ven acá, ¿sí? Como red de distribución, y puntualmente donde se produce las centrales térmicas, ¿sí? Bien, ¿cómo influye la tecnología en el consumo de energía? Esto era un gráfico que ya se viene utilizando hace muchos años. En Camesa lo van actualizando año a año. Ahora está con colores y todo lo demás. Cuando yo lo estudié estaba en blanco y negro. Ahora está muy didáctico. Bueno, esto es, fíjense, cómo a medida que vamos avanzando, ¿se acuerdan cuando yo hablaba en la primera clase, cuando hablábamos un poco de lo que significaba la revolución industrial y que habíamos cambiado la manera de, no solo socioeconómicamente hablando, sino también tecnológicamente hablando, ¿no? Habíamos generado eh, nuevas formas de producción, y en este caso lo que muestra es una evolución de la tecnología y incluso vamos desde la máquina de vapor hasta un microchip, perdón, hasta un microchip. Y lo que muestra acá en el eje, en las abscisas, digamos, en el eje de las X, nosotros tenemos el tipo de combustible, la fuente, perdón, de energía que utiliza cada uno de de estas mejoras, entre comillas, en cuanto a la tecnología, ¿no? Fíjense, tengo gas, petróleo, carbón, biomasa, obviamente que también hay fuentes renovables, ¿sí? Y hay fuentes de energía nuclear. Entonces, en función de esto, ¿cuánto necesito para poner en funcionamiento una central eléctrica? O sea, que puede utilizar cualquiera de las energías, y qué era lo que necesitaba para poner en funcionamiento una máquina a vapor, por ejemplo, ¿sí? Más que nada para generar ese impacto visual y decir, bueno, a ver, sí, estamos evolucionando, perfecto, y qué fuentes de energía utilizamos en ese proceso, ¿no? El recorrido de la energía, más o menos los que ya les mostraba, ¿sí? Sale de una central. Fíjense acá, una simple acción como prender el interruptor de una lámpara, llego a mi casa, pongo en funcionamiento, ¿sí? Requiere un funcionamiento complejo de un sistema eléctrico. Obviamente que ese sistema, dice ahí, está compuesto por distintas variables, ¿no? Entonces, ¿a qué apunta por ahí la Secretaría de Energía Renovable? A la eficiencia energética que hablábamos en una de las clases anteriores. Yo tengo que poner en funcionamiento todo un sistema, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver en una de las diapositivas cuánto de todo el consumo que yo tengo en mi matriz, cuánto influye el consumo industrial y cuánto influye el consumo residencial. Y vamos a ver que en donde
mayor impacto podemos generar es en la eficiencia energética de, el consumo residencial, ¿no? Ahí está. Consumo de energía en Argentina por sector. Esto, si bien es cierto, les repito, es del 2017, se mantiene más o menos estable en estos porcentajes. Fíjense, el transporte ocupa el 31%. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros ponemos en funcionamiento los medios de transporte con combustibles, ¿no? Entonces, ocupo el 31%. Fíjense en los sectores que podríamos apuntar para hacer un uso eficiente de energía y por qué, de hecho, desde hace algunos años hasta ahora, se trata de hacer hincapié en el uso de combustibles de fuentes renovables para los medios de transporte. Pero también trae aparejado esto que comentábamos en algún momento. Yo puedo tener autos eléctricos, ¿no? Pero no tengo estaciones de carga, por ejemplo. O no tengo la matriz energética preparada para ese aumento en el consumo. O bien no tengo desarrolladas tecnologías para implementar que apunten al consumo, por ejemplo, de hidrógeno, ¿sí? En fin, o biomasa. Tenemos que enfocarnos en la investigación y el desarrollo, pero apuntando a este tipo de análisis. Por ahí yo me estoy centrando en el agro o en lo comercial y no estoy poniendo el enfoque en donde realmente tengo que apuntar. Fíjense, el transporte un 31%. Le sigue el consumo residencial, que era lo que yo les decía, un 25%, bastante alto, emparejado un poco con el consumo industrial. Entonces, yo les decía hace un rato, bueno, si apuntamos a la eficiencia energética residencial, ¿no? O sea, generando conciencia en cada uno de los usuarios, podemos llegar a hacer una diferencia. En la industria, en la industria, si bien es cierto, son usuarios puntuales de gran consumo, tenemos mayor cantidad de personas consumiendo en este sector, digamos, en individualidades, digamos. También podemos hacer un uso eficiente. De hecho, hay muchas empresas que están certificadas en el uso eficiente de la energía. Entonces, la legislación es como que apunta un poco más al sector industrial, ¿no? En cuanto a la eficiencia. De hecho, yo estoy trabajando con una contratista para una generadora de energía que es de Chile y ellos tienen unos estándares mucho más elevados a nivel internacional porque, a ver, les explico la cadena. Esta empresa viene de Europa, con capitales italianos, y ellos en Europa tienen una fuerte concientización de lo que es la eficiencia energética, más allá de que, les repito, son generadores de energía. Hoy la empresa está mutando a energías renovables, al uso de fuentes renovables de energía. Entonces, en su momento, puntualmente en la empresa, ellos hacían energía a base de gas, ellos tenían centrales térmicas y han mutado a las fuentes renovables, solares y eólicas. Y sin embargo, acá en Argentina tienen plantas, tienen estaciones reguladoras, porque lo que hacen es el pasaje de gas natural desde Bolivia hacia Chile, pero a través del territorio argentino. Y hoy por hoy no están en funcionamiento esas plantas. ¿Por qué? Porque justamente la empresa se está enfocando al uso de fuentes renovables. Entonces lo que hay acá en Argentina es el control de esas plantas, el mantenimiento de equipos, pero no están en funcionamiento. Entonces, por ahí es un poco más fácil que el sector industrial tenga cierta regulación para cumplir estos estándares internacionales que yo les comento, y de hecho toda la normativa, el IRAM también tiene una norma que apunta a la eficiencia energética, entonces van certificando en función de eso y el consumo obviamente disminuye. Por ahí, porque yo les decía, enfoquémonos en lo residencial, porque todavía no tenemos
eso, no lo hacemos por cumplir una normativa, sino que lo tenemos que hacer a conciencia, ¿no? Bien, fíjense el uso del sector agropecuario, bueno, un 7%, pero, pero también vamos a lo mismo, de hecho ya lo hemos mencionado, el sector agropecuario está generalmente lejos, obviamente, del centro de la urbanización, porque el sector agropecuario apunta principalmente al cultivo y a la ganadería, entonces están lejos de lo que es el centro urbano, por lo tanto tengo que llevar energía eléctrica hacia ese sector, el transporte de energía muchas veces se dificulta, porque en las zonas en las que está todavía no tengo estaciones, no tengo instalaciones, digamos, para que llegue la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ponen un grupo electrógeno. El grupo electrógeno a base de qué funciona, a base de combustibles líquidos. Entonces, también tenemos uso de fuentes no renovables. Recién con estas normativas que veíamos de Plan Renovar y de apoyo nacional, están mutando a lo que es la energía solar, pero todavía nos falta ahí traccionar un poco en cuanto a la financiación, a la implementación, a la instalación. ¿Eh? Bueno, después tenemos un uso comercial del 8%, eh, y un sector no energético de un 6%, un sector no energético en función del consumo, ¿no? A ver, fíjense entonces, de ese uso residencial, ¿cómo lo distribuimos? Tenemos una distribución de consumo en función de, esto quiere decir, ¿para qué utilizamos el consumo eléctrico? Puede ser para calefacción de la vivienda, ¿no? Agua caliente sanitaria, eh, cocción de alimentos, heladeras, y hay un pasivo que dice acá de pilotos encendidos. ¿Vieron cuando quedan, no sé, un termotanque en piloto? Eh, Distintos sistemas que podemos llegar a tener en la casa que nosotros decimos, bueno, listo, esto déjalo ahí. En el caso del termotanque eléctrico, por ejemplo, se apaga y prende en función de una resistencia, pero con la plancha lo mismo. Pero tengo ahí un pasivo, un calefón que me queda, un termotanque que me queda en piloto, generalmente para que se active con un sistema que se activa cuando necesita incrementar la temperatura. Bueno, esos pasivos también consumen energía eléctrica, ¿no? Fíjense, cuidar la energía en nuestros hogares es una tarea que está al alcance de todos, ¿sí? Y con hacer pequeñas modificaciones en nuestros hábitos, se debe haber pensado en términos de eficiencia energética y de ahorro. ¿Cuáles son unas modificaciones en los hábitos? Una nueva compra, un arreglo, una modificación. Eh, yo discutí, Profesora, sí, perdón que la interrumpa, sí, sí. pero me quedó como pasivo también, quizás sean los stand-by de los televisores y de los aparatos eléctricos que tenemos. Claro, también, sí, sí, está muy bueno el ejemplo. Incluso cuando dejamos enchufados los cargadores, si bien es cierto hay algunos cargadores de celulares que cuando están enchufados no consumen, hay otros que sí. Cargadores de equipos electrónicos que también van generando un pasivo. Leandro, ¿vos tenías alguna otra consulta? Sí, no, más que consulta, y estabas ahí hablando sobre lo que son las pequeñas modificaciones en los hábitos y Sí, relacionarlo con eficiencia. Que, por ejemplo, ahora se acerca el frío y vamos todos corriendo a decir, bueno, me compro un caloventor porque no quiero pasar frío. totalmente. Y capaz que antes que invertir en una fuente generadora de calor, tenés que pensar en evitar que el calor se te escape y hacer una Sí. inversión más chiquitita como burletes para las ventanas y puertas o una cortina gruesa que hacen una gran diferencia en el bienestar y temperatura del ambiente. Totalmente. Bueno, justamente antes que hablemos lo de los stand-by, yo les estaba por comentar que tenía una pelea con un arquitecto, un amigo, ¿no? Un amigo que es arquitecto, que le encanta todo esto del diseño con la menor cantidad de barreras visuales, ¿no? Ellos tenían un concepto de hecho hoy lo siguen aplicando. Cuando surge el tema de la carpintería de aluminio, ellos hacían diseño, de hecho diseñaron un instituto en Rosario de la Frontera que está buenísimo, y a mí me encanta, obvio, pero era todo vidriado, ¿no?
Y yo ahí decía, escúchame, ¿cómo vas a calentar este lugar? Porque al poner paneles de vidrio en forma permanente, no en forma permanente, sino en un buen espacio, em, es lo menos calefaccionado. O sea, el instrumento que vos estás utilizando va a permitir un escape de calor impresionante. Entonces vas a tener que calefaccionar en invierno, ya sea con alguna mampara, alguna cortina gruesa, no sé, de alguna manera, para tratar de que se te escape la menor cantidad de calor posible. Y él me decía, no, bueno, esperá, que vos no entendés, porque ahora tenemos un equipo de calefacción centralizado por radiadores y qué sé yo. Le digo, sí, está buenísimo, pero si yo me voy a poner a pensar en eficiencia energética, estamos medio en contra con este sistema de diseño que estaba implementando. Por supuesto que, a ver, era una discusión de momento y de un café, y que el edificio igual estaba impresionante. Después vino alguien que se especializa en construcción eficiente en función de la energía, un arquitecto de Buenos Aires, un señor bastante grande, ¿no? Y tenía 80 y pico de años, nos dio una charla muy buena, y él nos decía eso, estos paneles de vidrio, porque lo hicimos en el lugar donde él lo había diseñado, ¿no? Después eso se había construido, y se dio una charla ahí. ¿Quién diseñó esto? Dice el hombre, justo está el arquitecto a la par, y dice, bueno, esto que utilizaron acá, todo el vidriado, porque era toda una pared vidriada, dice, está muy en contra de la eficiencia energética. Está bien, no es poner paredes por todos lados, pero por ahí todo un panel vidriado es un poco más difícil de contener, más allá de que esto que mencionaban recién Leandro, el tema de burlete, el tema de un vidrio un poco más grueso, es una inversión que hay que hacer, pero es importante, porque después me permite ahorrar y hacer un uso mucho más eficiente de la energía, ya sea para calefacción, para iluminación. Obviamente lo pensaba en función de la iluminación, pero a la calefacción por ahí no lo había tenido tan en cuenta. Ivana, vos me querías decir, espera, Ivana, aguántame un segundo, que Ariel me había levantado la mano primero. A ver. Ah, sí, profesora, no, por ahí era aportar algo, ¿no? Porque con respecto a esto yo trabajé mucho tiempo haciendo lo que es eh, instalación y reparaciones de aire acondicionado y lo que Ajá, es, sí, instalaciones de gas. Así que más me orientaba, digamos, lo que es esto, ¿no? La calefacción, la ambientación. Y la gente no toma conciencia o no toma ciertos recaudos, como usted bien dice, eh, todo lo que son, no son elementos térmicos, como las sí, ventanas, los ventanales, las mamparas, todo este tipo de totalmente. cosas. Y cuando van a comprar, en el afán de vender, el vendedor le vende cualquier cosa, ¿viste? En el tiempo que se podía adquirir por ahí un aire acondicionado, no era tan caro como ahora, Sí, era el boom del momento, la gente iba y compraba, digamos, lo loco, porque eran frío-calor, porque son, mejor dicho, no eran, son frío-calor y bueno, te servía para el verano, para el invierno, pero los cálculos o los recaudos que se debe tener para sí, poder eh, acondicionar un ambiente eh, no se realizan como tiene que ser. Entonces el consumo, el gasto, y después, después la gente decía, no, me salió una burrada la boleta, porque, y claro, porque si no tenés las totalmente. disposiciones como para, ¿no? Bueno, era un poco En aportar esa, eso, en tanto en esa el sí, gas como en la electricidad. totalmente, eso lo viví y eso me acuerdo, hablábamos con mi mamá, bueno, mi mamá falleció hace 4 años, pero les estoy hablando hará 10 años, un poco más tal vez. Habíamos comprado, me dice ella, no, necesitamos el aire acondicionado porque imagínense, vivíamos en Tucumán, diciembre era, ya no se podía estar. No, necesitamos el aire, dale, dale. Y se había comprado un equipo, yo le había dicho, bueno, mira, habíamos hecho esto que comentaba Ariel recién, hay que tener en cuenta la frigoría, hay que tener en cuenta los metros cuadrados, hay que tener en cuenta el uso que se le va a dar al equipo, dónde lo vas a colocar. Bueno, perfecto. Era un comedor, un estar grande, bueno, perfecto. Compramos de 10, listo. Después ella había comprado, pero ya no me había dicho nada. Y como yo le había dado las características para el aire del comedor, yo vivía allá en Rosario de la Frontera, nosotros íbamos a pasar año nuevo con ellos, entonces ella quería darnos todas las comodidades. Entonces había comprado para su cuarto, porque después lo usábamos nosotros con mi esposo, con los chicos,
pero había comprado otro aire, pero había comprado el mismo que para el living. Entonces imagínate que lo prendía y en 2 minutos te estabas congelando porque el cuarto era muchísimo más chico. Yo decía, ma, ¿por qué compraste el mismo? Y bueno, dice, si vos ya me has pasado las características de aquel. Claro, pero a ver, la gente no es que lo haga de malo, sino que por ahí uno no sabe y pasa esto que decía Ariel, el vendedor te lo va a vender. Y ella le preguntó, dice, yo le dije al señor, ¿este me sirve para el cuarto? Y sí, imagínate. Aparte que había gastado una fortuna para un cuarto chiquito, así que bueno, después tuvimos que hacer un cambio ahí, le dije, mira, yo necesito uno para allá, te doy este que es más chico, pero pasa eso, a veces es por desconocimiento y también el vendedor que tal vez no lo tiene tan en cuenta y obviamente que por una comisión a veces le va a vender el que estaba ahí o el que estaba de oferta o el que necesitaban, ¿no? Ivana. Sí, es así, profesor, hay que tener en cuenta que en boca de aire la temperatura es de 5 grados, o sea, es una Claro, temperatura heladera. Entonces, exacto, si uno tiene una habitación de 3 por 2, y me parece que ponerle un aire es una exageración, ¿no? Digamos, exactamente, es exacto. mucho. En cuestión de el tiempo de utilización, o sea, por más que el aire llegue a su temperatura y corte por defecto, eh, Sí, eh, el tiempo que tiene que andar sí o sí son 7 minutos, claro. ¿entiendes? De 7 a 15 minutos, depende. Pero el Ya me mínimo, está dando, digamos, es de 7 minutos. O sea que me, me está dando cargo de conciencia usar el aire. A ver, Ivana, ¿qué me comentabas? Sí, bueno, hablando sobre lo que dijo el compañero, también, bueno, acoto que los aires frío a calor tienen mucho consumo y no son para nada buenos, o sea, no son efectivos, ¿sí? Esos que son frío, calor, calor, frío, esos no, por experiencia propia digo, son caros, no son económicos, ocupan mucha electricidad y no son efectivos, por lo menos en el lugar donde yo vivo, que yo tengo un comedor amplio, una cocina, un espacio, ¿sí? Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, hay una regulación no sobre la electricidad, no sobre el consumo energético, sino sobre las viviendas en sí. Por ejemplo, eh, hay tengo el esposo de mi suegra, él Ajá. trabaja en lo que es toda de construcción de él, bueno, es de todo, trabaja en un colegio, qué sé yo. Ajá. Entonces él hace está como las regulaciones que hay a nivel vivienda, y él me comentó, por ejemplo, que no está permitido ya hacer las casas contra la vereda, tiene que tener creo que más o menos 3 metros entre la entrada del domicilio y la casa. O Sí, sea, a sí. lo que apunto es que hay regulaciones para lo que es en sí la vivienda. Yo creo que también debería haber, no sé, creo que estamos a años luz todavía, no debe haber todavía una regulación energética para cada hogar, cosa que queda para cada persona, cada miembro de la familia o cada propietario, regular la energía, pero también debería estar regulado de una manera así como regulan el tema de las viviendas. Ese era Bueno, mi opinión. ahí está bueno el comentario y lo que se podría, el paso siguiente, si bien es cierto, ¿se acuerdan cuando hablábamos hace unas clases de la certificación energética? Ahora hay todo un programa, de hecho el IRAM estaba trabajando en esto, de certificación de viviendas que sean eficientemente energéticas, digamos, con un estándar parecido a lo que tienen los electrodomésticos que yo les contaba, el grado, bueno, ahora es A, triple más, doble más, A más, B, C, D. Para la construcción de viviendas también hay una certificación así. ¿Cuál es el tema? Todavía sigue esto que dice Ivana, es muy cuestión personal, decisión personal hacer una vivienda que tenga un grado mayor de eficiencia energética o no, por una cuestión de presupuesto, por una cuestión de diseño, por una cuestión de un montón de factores, pero todavía queda a decisión personal. Nos faltaría, o capaz que ya se está trabajando en eso, por eso les digo, no tengo específicamente la información, pero nos faltaría ahí esto de, bueno, así como tengo el código de edificación de Salta, que me pide esto de los 3 metros desde la línea municipal hacia adentro, del cordón, digamos, hacia adentro para construir, el patio interno, las distancias mínimas, la parte de eléctrica que te da EDESA en cuanto al pilar, a las instalaciones, a la seguridad. Nos faltaría también que se incorpore en el código de edificación la eficiencia en la construcción.
eficiencia energética, ¿no? Entonces, por Exacto. ahí podríamos tener, no sé, por ahí de pronto digo en algún beneficio impositivo o algo que también impulse al usuario a hacerlo, ¿no? Eso sí nos está faltando, y en eso coincido con Ivana, nos está faltando que por ahí, no es que seamos hijos del rigor, pero sí es cierto que tenemos que implementar una política que ayude al usuario a inclinarse a ese tipo de construcciones, ¿no? Profesora, Sí. lo que sí también ahora, hoy por hoy, digamos, también están saliendo todos los productos inverter también, de bajo Ah, consumo. mira, No sí, sí, consumen sí. mucho, porque todos los aires que están comprando la mayoría hoy por hoy, sí, es más costoso, pero son inverter. Tienen una plaqueta que es en menos consumo. Por ejemplo, la heladera también. Casi la mayoría Sí. de los productos están viniendo así, digamos, también. Sí, yo vi esto es muy, muy nuevo, ¿no? Pero sí vi ya marcas muy, muy conocidas de electrodomésticos que están utilizando este sistema y que sí, 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 influye en el consumo y en la eficiencia, pero bueno, obviamente van a tener un costo más alto. De hecho, diseñar, por ahí uno dice, bueno, voy a invertir. Pasa lo mismo con, no quiero mezclar el tema, pero si nosotros vamos al diseño universal, accesibilidad puntualmente, barreras para hacer una construcción accesible, barreras que se eliminan, ¿no? Para hacer una construcción accesible. Ustedes sabían que el IPB, el Instituto Provincial de la Vivienda, da un 5% solamente de casas para personas con discapacidad, ¿no? De todas las casas que construye, o sea, de 100 casas que construyen el barrio, solo 5 son para personas con discapacidad. Entonces uno por ahí dice, no, a ver, después yo, mamá, que me toca una casa en el Instituto de la Vivienda, que no es con diseño universal, tiene una puertita de 70, la de acceso de 80, un pasillito de 60, no tengo un accidente, por ejemplo, o quedo embarazada y tengo un embarazo complicado y necesito usar una silla de ruedas, no puedo porque no puedo moverme en mi casa. Entonces tengo que empezar a hacer modificaciones que a la hora de hacer una modificación el presupuesto es un 75% más caro que haber hecho el diseño previo y haber construido la casa con las dimensiones que corresponden. Entonces por ahí uno dice, a ver, yo a la inversión la voy a hacer lo mismo, porque antes o después la tengo que hacer. Porque ahora me doy cuenta en cuanto a lo eléctrico que mi casa, por ejemplo, mi casa es una heladera, ¿no? Entonces por ahí digo, ay, está bien, en verano es un horno y en invierno una heladera. Bueno, evidentemente la he diseñado mal o la he construido como he podido, porque uno muchas veces dice, bueno, a ver, este es el presupuesto que tengo y necesito un dormitorio más, un cuarto más, una cocina o lo que fuere. Entonces también es cierto que uno va haciendo en la marcha, ¿no? Pero después tengo que poner de nuevo plata para acomodar, diseñar, o ya directamente no lo hago y voy a comprar un equipo que me calefaccione que termino invirtiendo el doble. Y a la hora de elegir el equipo, uno que dice, no, mira, puedo pagar esta cuota por mes porque no puedo pagar más, esto es lo que tengo. Y por ahí el vendedor o no está capacitado o justo me quiere vender ese, también pasa como a mi mamá, pobre, ella había junto plata para poder comprar algo y encima le terminaron vendiendo algo que no necesitaba. Son como muchos factores que está bueno que los empecemos a hablar y si no sé, bueno, listo, a ver, no sé, pero trato de llamar a alguien que me diga o de averiguar o de preguntar como para que me asesore. Y bueno, a ver, mi presupuesto es este. Dentro de esto que yo tengo, sea mucho, sea poco, o con lo que cuente en ese momento, ¿cuál sería la mejor opción para calefaccionar, para enfriar, para diseñar, ¿sí? Entonces, es como que uno va teniendo en cuenta, porque si no después volvemos a lo mismo, termino invirtiendo o gastando más de lo que hubiese gastado si lo hubiese tenido en cuenta al principio, ¿no? A ver, algo cortito de Ariel y de Ivana que me querían comentar. No, profesora, era un poco recordar, ¿no? El tiempo este que usted justo hacía referencia, de asesorarse bien, ¿no? Eh, Totalmente. Sucedió en un tiempo, bueno, que empezó todo este boom del YouTube y, y todo eran técnicos, entonces tenía que reparar mi heladera, tenía que reparar, o le daba una Sí. solución, ¿viste? Y después terminaba haciendo esto en el sentido de reparación, pero yo digo, bueno, quiero comprarme un aire para saliendo del aire, o volviendo al aire, mejor dicho, para esta habitación, y me ponía a investigar, ¿viste? Y a la final terminaba comprando cualquier cosa o haciendo cualquier cosa. No hay nada Porque mejor también que... hay una cuestión de rapidez.
el día a día nos lleva a que, bueno, lo tengo que comprar ahora y no tengo más tiempo, y bueno, esto es lo mejor que tengo. Claro. También es eso, también influye. Y Ivana, termina, ¿no? sí, Termina perdón, en algo perdón. peor, Exactamente, exactamente. porque Sí, sí, doble sí. gasto. Doble gasto. Bien. Ivana, No, solamente era para consultarle la semana pasada, que yo lo había leído el día miércoles, es un aviso, una nota periodística ajá. sobre el Plan Renovable 2 en la provincia de Santa Fe, Ujú. que es un crédito que se le da a los usuarios. Yo creo que se le da, en realidad son 300 millones que se le da, y yo creo que van para empresas principalmente, que la dejó a Santa Fe como la primera en energía, en uso de energías limpias y sostenibles. Ah, mira, Y que los sacó a Córdoba, que nosotros la vez pasada estábamos hablando de Córdoba, de que era Córdoba con el que era biogás. Córdoba, claro, y quedó Santa Fe primera con 1000 usuarios generadores de energía limpia y sostenible. Bueno, eso le quería, y es eso le quería comentar, no sé, no tiene nada que ver, pero me acordé No, de no, eso. pero está bueno. O Y, sea, mira, desplazamos. Lo que pasa es que Santa Fe también tiene una planta de producción de biogás, pero puntualmente el renovar era para el uso de usuarios particulares o industriales. y en este caso yo creo que son 300 millones de préstamos que se les dan y está creo que destinado para las empresas. Ah, ajá, ajá. Bueno, imagínate Este, cómo influye en la matriz esto que hablábamos recién. O sea, si yo no tengo un incentivo, porque si no tengo también ese financiamiento, es importante la que tengo que hacer para cambiar el uso o la fuente de energía, ¿no? De que pase a no exacto. ser renovable. Entonces, por ahí es lo que hablábamos en su momento. Puedo tener toda la intención del mundo, pero no cuento con los recursos. Porque ustedes ya se van a dar cuenta, ustedes van a ser técnicos, ¿no? En mantenimiento, en reparación, en instalación de paneles, pero ya se van a dar cuenta que no es solamente voy, reparo y listo, no. Volvemos a hablar de lo mismo. Yo necesito implementar fuente de energía renovable, bueno, vamos desde el diseño, ¿sí? Y de la factibilidad hasta el fin del proyecto. Entonces, el costo yo lo voy a tener desde, bueno, a ver, veamos de qué manera implementamos, si puedo usar energía solar, si tiene que ser eólica, si tiene que ser biomasa. Primero, definamos qué fuente es la que más nos conviene, ¿no? Ya sea usuario residencial o industria. Después hay que diseñarlo y después hay que comprarlo y hacer la instalación. Y más allá de la instalación, no es que lo instalo una vez y listo, me voy. No, ustedes como técnicos, luego de hacer la instalación, tienen que asesorar al cliente y decir, bueno, a ver, este sistema necesita un plan de mantenimiento que se va a hacer de esta manera, lo que ustedes sugieren para el equipo que acaban de instalar, ¿no? Por ahí ustedes me dicen un mantenimiento preventivo cada tantas horas de uso o cada tantos meses, ¿sí? Entonces, ustedes mismos generan pero no es por decir, no, a ver, yo quiero venir todos los meses y cobrarle. No, es para el mantenimiento de ese sistema y para que ese sistema funcione, porque si no después van a decir, claro, el que me instaló no volvió nunca más y esto resulta que no funciona. No, hay que, para que esto funcione como corresponde, de acuerdo como yo lo dejé instalado, tiene que tener este mantenimiento cada tanto tiempo. Entonces, todo eso implica un costo, obviamente, ¿no? Que Acá después lo lo vemos. encontré, ay, perdón. Sí, sí, decime, Iván. No, que acá encontré la nota que estaba leyendo, A ver, que es comentanos. es por 300 millones y está Bien, destinada principalmente a las empresas, industrias, usuarios particulares que bien, quieran ser parte de la transición energética. Es perfecto. la segunda, porque la primera fue por 400 millones y son Bien. 150 créditos. ¿Y sabe por qué me llamó mucho la atención? Porque es para la incorporación de calefones solares de Ah, industria mira. nacional y paneles solares en el marco del programa de energía renovable para el ambiente. Bien, Por eso es bien. que me había llamado la atención y era por eso que uno dice que sí se Bueno, están, quizás como usted dice, se están haciendo cosas como muy, muy por abajo, por eso es que quizás no son tan conocidas, pero
pero sí por ahí ayudan en ciertos Claro. lugares. Sí, sí. Imagínense, nosotros hablamos en su momento de la ley de generación distribuida, en donde, imagínate que estos 150 créditos, que sean 150 usuarios, ¿no? Van a inyectar a la red una cierta cantidad de kilowatt y les va a venir un crédito en su factura de energía eléctrica, puntualmente hablando de los paneles solares, que después lo van a utilizar como beneficio para cuando tengan que pagar el día que consuman energía eléctrica y no puedan utilizar los paneles. En cuanto a el uso de termotanques eléctricos, para calefacción, para calentamiento de agua, ¿no? También va a pasar lo mismo. En vez de utilizarte un termotanque eléctrico, vas a utilizar estos de un termotanque solar. Entonces, eh, al costo lo vas a tener de diseño, de implementación, de mantenimiento, de instalación. Pero después, si la legislación te acompaña con algún beneficio impositivo, con algún crédito en tu factura, lo vas recuperando y aparte estás haciendo uso de fuentes renovables. Entonces, ese es el acompañamiento que necesitamos. Está buenísimo esto de los créditos, está buenísimo que la gente lo haga, que sea eficiente, y después sí, obviamente vamos a empezar con esto de que la instalación sea como corresponde, que el asesoramiento, y ahí es donde entran ustedes, ¿no? En esto que les digo, sí, esto va a funcionar, pero necesito un mantenimiento, y comentarle bien al cliente, porque a mí me ha pasado en la instalación de un termotanque de a gas, ¿no? Común. Vienen, lo instala, bueno, gracias señor, hasta luego. Y resulta que después cuando tengo problemas me doy cuenta que tenía que desagotarlo cada tanto tiempo, que la varilla se va consumiendo, que había que cambiar. Son cosas que en el momento, cuando a mí me lo dejaron puesto, nadie me dijo nada. Entonces, ahí está también el trabajo de ustedes, de que no sea simplemente voy a la empresa, hago lo que tengo que hacer y me voy. No, voy, hago, doy ese agregado de valor de comentar, de asesorar, de explicar, y después sí, me retiro. Por supuesto que no les garantiza que después vuelven a trabajar conmigo, pero hay grandes posibilidades de que cuanto mejor sea mi servicio desde ese lado, ¿sí? Concientizando también al cliente, obviamente puedo seguir trabajando porque se genera esta confianza que después obviamente vuelven a contratar. Y esto es Ah, fuera de lo que es la materia. Nosotros habíamos manejado unos índices, yo soy ingeniero industrial y hablábamos un poco de calidad en unas empresas de servicio, ¿no? El cliente vuelve cuando ustedes le generaron la confianza, más allá de la necesidad del servicio. Cuando hay esa confianza de esto que yo les comento como agregado de valor, el plus, yo te cobro por la instalación, todo el asesoramiento no es que te lo estoy cobrando, digamos. Esto ya es un aporte mío de servicio hacia lo que te estoy brindando. Hay un 80% de aumento en la posibilidad de que este cliente me vuelva a contratar. Así que ténganlo en cuenta porque es interesante ir a hacer el trabajo, pero además explicar en qué consiste la postventa, entre comillas, ¿no? Sí, Aldo, ¿me querías decir algo? sí, por ejemplo, como decía usted, dando los mantenimientos, por ejemplo, tengo un cliente que instaló un termotanque solar Sí, y el mismo que lo instaló no le dijo que había que hacerle mantenimiento. ¿Y qué pasó? claro, Al pasar unos años, se le rompió el termotanque ese por no hacerle mantenimiento. En caso que después volvió la misma empresa que le instaló, le dijo, no, había que hacer mantenimiento. Claro, cosa que nunca le dijeron a él. Y no lo tuvo que explicaron. pagar otro tanque nuevo. Por ejemplo, en ese motivo, como tiene razón usted, no, lo mismo a veces los instaladores no toman la precaución de decirle, mira, suponete, de acá a 6 meses hay que hacer el mantenimiento. Que eso yo tiene Norrin, tiene varias cosas, digamos, Claro. que hay que sacarle y poner seguro nuevo, digamos, pero bueno, en caso de eso, muchas veces ahí el instalador no hace, no tiene precaución de decirle, digamos, pero es Totalmente. bueno, digamos. No, no, es aparte algo que los va a beneficiar a ustedes, porque su Sí, servicio como técnico va a ser completo. ¿Sí? O sea, ustedes se quedan tranquilos que hicieron con ética el trabajo y que además dieron este extra de informar, que es parte de mi incumbencia como técnico también, asesorarlo, ¿no? Entonces, genero esto, les repito, habrá un montón que después
tendrían que llamarlo y se olvidaron. Bueno, pero ya no va a ser responsabilidad de ustedes, porque ustedes le explicaron cómo es el proceso, ¿sí? Entonces, eso Ujú. ténganlo en cuenta porque es importante a la hora de desempeñarse como técnicos, ¿no? Bien, Perfecto. vamos a ver ahora un poquito, a ver si llegamos, quiero mostrarle lo que es la mesa y Profesora, alguien ahí que me apague el micrófono. ¿Sí? profesora, disculpe, yo le quería decir algo. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Que no me sale. Juan Escribanelli, Ah, Juan. justamente a lo que decía el compañero recién, yo creo que un buen servicio sería que uno como instalador, cuando le sugiere al cliente que tiene que hacer un mantenimiento, por ejemplo, a los 6 meses, Sí. ya sea que a uno lo quiera volver a contratar o no, el buen servicio sería que uno como que le está dando el servicio es agendar, tener una agenda propia y como hacerle un recordatorio al cliente, mire, a una llamadita de teléfono, usted necesita, yo soy el instalador del termotanque solar, y recordarle que tiene que hacerle un mantenimiento. Simplemente eso como servicio, no necesariamente que me vuelva a contratar a mí. Vos sabés Es que como eso es muy avisarle al bueno. cliente. Yo he recibido mensajes y con un mensaje, no una llamada, porque por ahí vieron que la llamada es más invasiva y por ahí la otra persona, es más, capaz que ni te atiende, pero un mensajito muy sutil, muy como vos decís, le recuerdo, soy Juan, el instalador de tal cosa, le recuerdo que está en el periodo de mantenimiento de su, ya sea termotanque, panel, lo que fuere, cualquier consulta estoy a su disposición, punto. Y ya, a ver, capaz que tiramos, no les voy a contar la América, porque capaz que tiramos 50 mensajes y después nos llaman. Pero les repito, ustedes ya cumplieron con su parte a ver, de aporte o de ayuda al mantenimiento de ese equipo que dejaron instalado en su momento. Y es muy responsable de parte de ustedes también, porque les están ayudando a recordar, porque el cliente no es que no lo hace porque no quiera, no me importa, son muy pocos, hay algunos que piensan así y no les voy a negar, pero muchas veces como clientes nos olvidamos de ese mantenimiento. Entonces tal vez no lo hago, pasa con el mismo service del auto, yo sé que le tengo que cambiar aceite, el filtro, esto y lo otro, y me olvido y se me pasan los kilómetros y no encuentro el momento de llevarlo. Pero sería muy bueno que me ayuden y me recuerden para que lo tengan en cuenta. Y ya decidiré yo como cliente si lo tengo como prioridad o no. Pero es muy bueno, el recordatorio es muy bueno. Es muy bueno. Busquen un mensajito así, que no sea invasivo, que vaya al punto y listo. Y que ya le dejan la responsabilidad al cliente. Eso está muy bueno. Sí, sí. Bueno, vamos con el análisis entonces cortito del mercado eléctrico mayorista. ¿Sí? Bueno, acá esta diapositiva también se las voy a dejar como material de la clase. El mercado eléctrico mayorista consiste, perdón, en un mercado a término en donde las cantidades, los precios, las condiciones contractuales, ¿sí?, de disposición de servicio son acordadas entre vendedores y compradores. Estamos hablando del mercado eléctrico mayorista. Nosotros no, las empresas que producen y que van a distribuir. Un mercado spot, ¿qué quiere decir? Es un mercado en donde los precios son establecidos por hora, en función del costo económico de producción. Ahí les comento un poquito. La central hidroeléctrica, por ejemplo. Nosotros, a ver, la del Cabra Corral, por darle un ejemplo conocido de todo. La central hidroeléctrica tiene una producción de una cierta cantidad de megawatts. Ahora, no quiere decir que apenas lo produce, los va inyectando a la red. ¿Sí? Entonces, cuando Camesa llama y dice, miren, tengo mayor consumo en esta hora puntual, un aumento de consumo, no dice dónde, dice necesito que inyecten a la red una cierta cantidad de megawatt y les da el precio, ¿sí? La central manda producción o aumenta la producción e inyecta la cantidad de megawatt que necesita. ¿Sí? Entonces, así se maneja el mercado eléctrico. Obviamente que es un mercado estacional también, en donde hay épocas del año en donde los consumos cambian, ¿no? Entonces, las guardias tienen que estar como más activas
a la hora de la producción y el inyectado de energía a la red, ¿no? Después les dice que es un sistema estabilizado de precios al contado a través de precios estacionales, diseñados para mitigar la volatilidad de precios al contado para la compra de energía eléctrica por los distribuidores. El distribuidor adquiere la energía y la dirige a los centros de consumo, ya sea un residencial o un industrial. ¿eh? O sea Este que, cuadro- o sea que sería Edesa, llama por teléfono a Camesa, ¿así? ¿Algo así? Claro, Edesa lo que hace es distribuir la cantidad de energía eléctrica que Gamesa está enviando en la red, en la matriz eléctrica, ¿sí? Bien. Edesa distribuye nada más, ¿sí? Gamesa le va a decir, mira, te mando tanta energía o tenés tanta energía para distribuir. Y Gamesa también va a decir, Central de Cabra Corral o Térmica Güemes o Pampa Energía, necesito tantos megawatts para este periodo. ¿sí? Porque es el que regula el consumo. ¿sí? Ya les voy a dejar un link de un videíto. Es más, creo que tengo acá la página de Camesa para mostrarles. Sí, fíjense. Se ve ahí, ¿no? La página de Camesa. Sí. Bien, bueno. Sí, se ve. Acá hay esta página, después van a entrar ustedes, ponen en el Google Camesa y van a entrar a la página de Camesa. A través es muy loco, uno entra acá y estas guardias que tiene acá Camesa están permanentemente controlando y viendo los puntos de consumo, ¿sí? Estos que tienen acá, y cómo va variando el consumo a lo largo de las jornadas y cómo va variando la producción también, ¿no? Hay un video interesante en la parte institucional, cuando ustedes ponen empresa. Vamos a ver si se carga. No les voy a mostrar el video para no generar ruido en la conexión. No quiero que se haga más lento ni que nos quedemos sin charla. Pero este video es importante porque les muestra cómo funciona la empresa. Después ustedes hacen clic y lo ven tranquilos. Acá hay información institucional, bueno, el estatuto, cómo está organizada, cuál es el comité ejecutivo. Flavia Rollón es una empresa que, perdón, es la presidente de Camesa. Flavia Rollón era la secretaria, no sé si era o es la secretaria de Energía de la Nación. Y bueno, ahí tienen todo el organigrama de la empresa, bueno, cuáles son las misiones, valores, servicios. Eh, Básicamente, bueno, ejecutar el despacho económico, esto es un poco más de lo que es la empresa, cuáles son sus valores, los objetivos generales, los servicios, esto es lo que quería llevar. Básicamente, ustedes después de leer todo esto, yo se los voy a comentar muy resumido, pero era lo que yo les decía, se encarga de ese mercado eléctrico mayorista, ¿no? No se olviden entonces, van a entrar a la página institucional empresa y después van a ver el video que por ahí es más didáctico y les va a quedar mejor tanto el servicio como los objetivos y lo que hace puntualmente Camesa, ¿no? Vamos entonces aquí a este gráfico. Bueno, ¿se acuerdan? Al principio de la clase yo les decía que tenemos tres partes, tres grandes partes. Primero los generadores de energía eléctrica, los distribuidores y por último los que consumen, los consumidores residenciales y los grandes usuarios, ¿no? Perdón. ¿Dónde está Camesa? ¿Sí? ¿Cuál es el pool que dice administrado por Camesa? ¿Sí? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son las empresas que maneja, entre comillas, Camesa? Eh, Hay un fondo estabilizador en cuanto a esto que estábamos comentando, y acá Transener como el que distribuye, ¿no? Como el que hace el servicio de distribución de energía. ¿sí? Esto lo vamos a ver más desarrollado ahora, así lo entendemos un poquito más. Fíjense acá. ¿Cuál es la estructura física de un mercado eléctrico mayorista? Nosotros Profe, no tenemos, se ve el gráfico que usted está mostrando. ¿no ven esta Estamos pantalla? viendo, estamos en la página de Camesa todavía. Ay, no, no quiero esto. A ver. A ver, ahí lo ven.
Ahí está, estructura física del MEM, dice. Ahí está. Vamos a revisar. Bueno, fíjense esa estructura. Yo tengo la oferta por un lado, ¿sí? Que son los generadores, y acá están todos los generadores de energía que nosotros venimos hablando, ¿sí? Tenemos el físico de Camesa que decimos nosotros, que son las redes de transporte de esa energía, y por otro lado la demanda. La demanda, ¿por quién va a estar dada? Por los distribuidores, o sea, los que están llevando esa energía, los grandes usuarios, los usuarios residenciales que no están acá también están dentro de la demanda, y la exportación, ¿sí? La exportación energética que tenemos como país. ¿Cuáles son las asimetrías? Porque si esto fuese parejito y simétrico, capaz que estábamos todos de 10. Parte de la generación está alejada de los centros de consumo. Esto ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan que teníamos muchas zonas en donde no llega ese servicio eléctrico? ¿Se acuerdan también que hablábamos de los objetivos de desarrollo sustentable y era que esa distribución y esta llegada de energía sea también hacia esos centros que están alejados de los centros urbanos, ¿no? Bueno, hay una estructura de transporte saturada, y eso lo vivimos cada vez que tenemos un aumento de consumo significativo y, bueno, obviamente empezamos con los cortes y la saturación del servicio, ¿no? Y hay un sistema, nosotros tenemos un sistema de transporte radial con centro en Buenos Aires. Esta diapositiva que habíamos visto al principio, tenemos el centro en Buenos Aires y desde ahí es como que se distribuye hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Bien. Ahí está el sistema eléctrico nacional. Entonces, tenemos, por un lado, los generadores, por otro lado, como otra pata, los transportistas, ¿sí? Los que transportan esa energía desde el generador hasta la distribuidora, hasta EDESA, ¿sí? Los grandes consumidores y el Estado Nacional, el ente regulador y la Secretaría de Energía, que son los que brindan ese marco legal para que esto se lleve a cabo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de Camesa? Esto es muy resumido, lo sacamos de la página, pero es muy, muy resumido. Camesa está a cargo del despacho de la electricidad, ¿sí? Planificar las necesidades de capacidad de energía. Estaba contestando una duda. Y optimizar el uso de energía de acuerdo a las reglas establecidas por el Ministerio de Energía, ¿no? Entonces, primero va a planificar qué consumo vamos a tener, ¿sí? Y va a ver de qué manera cumple, siempre y cuando cumpla con la legislación, de qué manera brinda o de qué manera cumple esa solicitud, digamos, esa cantidad de energía que necesitamos. Fíjense acá cuando habla del despacho de electricidad, ¿sí? El SADI, creo que no les dije, el Sistema Argentino de Interconexión, es el SADI, ¿no? Asegura que esto funcione como tal, o sea, que el SADI, una red eléctrica, ¿sí? Que está formada por los tendidos de alta tensión, los deben haber visto en la ruta, y que interconectan obviamente las distintas regiones, pero son los tendidos de alta tensión, eso quiero hacer la aclaración. Bien. El control y la operación del mercado a término, ¿sí? Y administrar el despacho técnico de energía eléctrica en los acuerdos celebrados en ese mercado. Es un intermediario entre los distintos agentes del mercado eléctrico mayorista, desempeña funciones administrativas, incluyendo facturación, cobro y pago de las transacciones. O sea, es básicamente el organismo que permite este funcionamiento, que regula este funcionamiento. También está a cargo de la compra y o venta de energía eléctrica en el extranjero, tanto como importación y exportación, que era lo que hablamos al principio, ¿sí? Compra y administración de combustibles para los generadores, ¿sí? Y proporciona, bueno, consultoría, asesoramiento y otros servicios relacionados con esto, ¿no?
cada sector del mercado eléctrico mayorista, ¿sí? El 20% tiene el 20% de ese capital de CAMESA. Entonces, ¿quiénes van a estar? Hay aporte del Estado Nacional, hay un representante de la Cámara de Generadores, de transportadores, de distribuidores y un representante de los grandes usuarios, ¿sí? Entonces, cada una de estas tiene un 20% del capital social que conforma CAMESA. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bueno, profe. lo mismo, solamente que hablando de la estructura económica, ¿sí? Tenemos un mercado y tenemos una demanda. Tenemos la oferta de los generadores, ¿sí? Tenemos el mercado en donde se estabiliza el precio, en donde se lleva a cabo la comercialización, y tenemos la demanda, ¿sí? Los que pagan por esa oferta. ¿Cuál es la estructura en el país que tenemos como generación? ¿Sí? Esto lo vimos, tenemos una base de energía hidroeléctrica, tenemos una energía nuclear, y fíjense acá, cuando yo hablo de despacho económico, ¿sí? Despacho económico, competitivo y transparente, el sistema, dice acá, de prioridad de despacho tiene por objetivo optimizar los costos de generación, ¿sí? Se establece prioridad de despacho en función de las disponibilidades centrales. Si ustedes pudiesen estar dentro de esto que mostrábamos ahí, los monitores de CAMESA y cómo se realiza la distribución y cómo se compra y cómo se inyecta a la red, verían que permanentemente estamos viendo cuánto produce, ellos ven, cuánto produce cada central y cuánto puede inyectar a la matriz eléctrica. Entonces, en función de eso, se hace esto de decir, bueno, a ver, yo llamo a tal central, a Yacyretá, por ejemplo, y le pido que inyecte tantos megavatios. Hoy por hoy, de hecho no es hoy, el año pasado la central del Cabra Corral no estaba inyectando a la red la producción, digamos, total. Entonces, bueno, esto también lo define CAMESA, ¿no? Se establece una prioridad del despacho en función de la disponibilidad y del costo de generación, de menor costo para la demanda estable a mayor costo para abastecer los picos de demanda. O sea, siempre vamos a pedirle en lo posible, ¿sí? Por eso la prioridad, a los que les cuesta menos producir esa energía, ¿sí? El costo de toda la generación se calcula como la suma de costos de generación, esta sumatoria de generación, ¿sí? De cada tecnología, y lo divide en la energía total demandada por el sistema, ¿sí? Ese es el costo monómico, dice acá, del sistema, porque se genera de esta manera, ¿sí? Es un costo que se calcula en función de esta generación y de esta demanda, ¿sí? Bueno, las características del mercado eléctrico mayorista. La demanda ha crecido, acá le falta una H, vamos a retar al que hizo la diapositiva. Le falta una H. Ha crecido en promedio el 4%, el 4,4% anual desde el 2002. Le falta un 2, es desde el 2002. Las pérdidas del sistema se disminuyen un 3%, y esto es importante también, porque yo puedo tener una generación y puedo tener un consumo, pero también hay pérdidas lógicas del sistema de distribución. Cuanto menos pérdida tengo, hago un uso eficiente, aumento mi eficiencia del sistema, ¿no? Los distribuidores concentran el 80% de la demanda, obviamente. Esa demanda la va a generar el distribuidor, que no es EDESA todavía, ¿no? No llegamos a EDESA, sino que acá se refiere al distribuidor de la energía de alta tensión, ¿sí? Y la oferta de energía renovable representa el 1,7% de la demanda, un 2% de esa demanda, ¿sí? Hoy. Bueno, acá está el gráfico, después ustedes lo van a ver más tranquilos, el gráfico de los valores puntuales en cuanto a la oferta y la demanda del mercado eléctrico mayorista, ¿no? Acá hay un gráfico de precio monómico, cómo va modificándose ese precio a lo largo de los meses y de los años, ¿no? Fíjense, en el 2018
en todos los años más o menos se da esa relación. Fíjense que nosotros tenemos el precio de la energía, ¿sí? Un adicional de potencia en función de lo que consumo, tenemos un sobrecosto transitorio de despacho, ¿sí? Esto en función del momento en que se realiza la compra de la cantidad de energía, ¿sí? Un sobrecosto de, fíjense acá verde, un sobrecosto del mercado eléctrico mayorista, más lo que produce Brasil, más una demanda excedente, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir esto? El mercado eléctrico también está regulado por las mismas características, por las mismas variables en realidad que cualquier otro mercado. Las leyes de oferta y demanda también están incluidas dentro de lo que es el mercado eléctrico. Entonces, nosotros, obviamente que nuestro consumo a lo largo del año también varía por una cuestión de estaciones, ¿no? Entonces, de pronto, no solo influye el aumento de la población, del consumo, de los centros urbanos, de todo esto que decíamos como crecimiento, sino que también influye el periodo del año en el que esto se lleva a cabo. Si a eso le sumamos que tenemos un sistema eléctrico, como decía acá, que es irregular, no sé dónde lo habíamos mencionado, que es asimétrico, ¿sí? Yo voy a tener un sistema físico, ¿sí? De transporte que está saturada y que a la vez no se realiza ese acompañamiento desde esa distribución a los crecimientos urbanos que hoy por hoy tenemos. Entonces, son factores que influyen a la hora de la distribución puntualmente. Pero también tengan en cuenta que si bien es cierto ese porcentaje de energías renovables va aumentando, la energía renovable, ¿cuál era el principal problema que tenía? Que no es permanente, ¿sí? Entonces, tengo horarios de producción, ¿sí? Horarios picos, como pasa también en el resto de las producciones energéticas, pero puntualmente la energía, por ejemplo, la energía fotovoltaica, va a tener un horario en donde va a poder producir y un horario en donde no tiene producción, ¿sí? Y encima tenemos la contra, entre comillas, de que no es almacenable hoy por hoy. Entonces, voy a tener horarios en donde voy a poder producir perfecto y voy a tener un ingreso importante a la matriz, pero voy a tener horarios en donde no voy a tener absolutamente nada de ingreso. Si a eso le sumamos que Camesa tiene un orden de prioridad en función del costo de producción, ¿sí? Obviamente hay que ver que ese costo de producción disminuya para que también sea rentable a la hora de inyectar en la matriz eléctrica, ¿no? Entonces, son diferentes factores a tener en cuenta. Hay un informe que está mucho más actualizado que este que les estoy mostrando, que lo tenemos, ya voy a compartirles también un poquito para que lo vean nada más, que yo se los dejé en perdón, lo vamos a subir hoy, en el material de clase. No están viendo resumen, informe anual, ¿no? No. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente para que sea más fácil. Ahí está. Ahí sí, ¿no? Sí. Este resumen o este informe anual es un informe que hace Camesa hace informes todos los años. Es más, tienen un informe histórico al que le interese después o que les guste el tema de los datos estadísticos y esas cuestiones, lo tienen disponible también en la página de Camesa. Hay un informe anual. Fíjense la demanda que hemos tenido el año pasado, 3,6%. Y dentro de esta demanda de 138.139 prácticamente gigawatt, tenemos un aumento de casi un 4% en el consumo residencial, un 5% de aumento en lo comercial y un 1,8% en lo industrial. ¿A qué se refiere esto? Este comparable está en función siempre de los periodos anteriores. Nosotros, recuerden que hemos estado en un periodo de pandemia, por lo tanto, si ustedes pueden ver después, yo les cuento, pero si ustedes pudiesen ver el informe del 2021,
que es con relación al 2020, que fue el año de pandemia, obviamente que estos, por ahí nos van a asustar estos valores y estos aumentos porque la parte comercial se ha reactivado, entonces tenemos un consumo mucho más elevado, y por ahí uno dice, no, espera, tengo que ver de qué manera consume menos el sector comercial. No, esos valores tienen en cuenta también esto de esta situación de pandemia que hemos tenido, en donde muchos comercios han estado cerrados, ha disminuido. De hecho, si ustedes ven el del 2020, ha disminuido notablemente la parte comercial en cuanto al consumo, pero tenía que ver con esto también, ¿no? Bueno, energía eléctrica, 145 gigawatts de potencia instalada tenemos. Hemos tenido una importación, fíjense, o sea, fíjense lo que exportamos, 31 gigawatt hora, fíjense lo que importamos, 310 gigawatt hora. Entonces, estamos produciendo, ahí habría que analizar dos puntos de vista. O estamos produciendo muy poco, o nos conviene la importación al costo de producción que tenemos en el país, ¿no? Eso como para analizarlo después. Y después, obviamente, tenemos el uso de combustible. Bueno, acá nos da que ha disminuido el uso de gas natural en un 13,1%, el fuel oil ha aumentado un 49%, un 48%, gasoil también aumenta en un 20%, y el carbón disminuye, y eso está muy bueno, disminuye un 10%. Tanto el carbón como el gas natural ha disminuido en su producción, ¿no? ¿Qué pasa con las emisiones? También tenemos valores. Habría que compararlo con el periodo anterior, a ver cómo estamos, si vamos evolucionando o no en la disminución de emisiones. Bueno, después le va a mostrar lo que es la demanda, cómo varía la oferta también, la oferta en cuanto a la producción. Fíjense, en el 2022 la demanda local presenta un crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior. Y esto es lo que yo les decía, tenemos que tener en cuenta la situación de pandemia de los años anteriores. Pero no solo eso, porque ya en este informe no menciona el periodo de pandemia, que fue en el 2020, la pandemia, el periodo de cuarentena, ¿se acuerdan? De confinamiento, sino que también habla de un crecimiento de un 7% en los periodos fríos de consumo. ¿Se acuerdan que yo les hacía hincapié más en las estaciones de verano, ¿no? En la estación del verano, primavera-verano? Bueno, acá nos dice en este informe puntualmente que hemos tenido un aumento del 7% porque el invierno, el frío, se ha adelantado en función al periodo anterior, ¿no? Entonces hemos tenido épocas de frío mucho antes de lo que se había planificado, y eso también influye en función de la demanda, ¿sí? Bueno, habla de la demanda residencial por un lado, y de la demanda, de la gran demanda de los grandes usuarios, ¿sí? Luego de recuperar, fíjense esto, la demanda en relación a la demanda previa a la cuarentena, hoy la demanda industrial se encuentra en valores similares o algo mayor a la demanda del mismo periodo del año anterior. Bien, les comenta de la exportación. ¿Por qué? Porque también forma parte de la oferta, ¿sí? No solo la producción argentina, sino también lo que exportamos. Bueno, nos habla de los combustibles, ya qué tipo de combustibles se utiliza, cómo influye la energía renovable en lo que es nuestra matriz, cuánto importamos y a qué costo hemos importado, ¿sí? La energía eléctrica. Acá también nos habla un poco de la importación, y nombra también los países de los que hemos importado. Fíjense acá, en el 2021 a Chile no le hemos comprado energía eléctrica, hablo de Chile por una cuestión de que ubico la empresa, pero en el 2022 sí. Las grandes importaciones las tenemos de Brasil, Uruguay, Paraguay, y Chile en menor medida. Bolivia no estamos evaluando la posibilidad, bueno, ustedes deben haber visto las noticias, ya desde el año pasado se está evaluando esa posibilidad, así que bueno, les nombra y les hace un análisis también de los precios de los combustibles y de la energía que hemos importado, ¿no? Evolución de precios en función del gas natural. Bueno, es un informe bastante completo y para análisis, y este es el resumen.
Yo les voy a dejar el resumen y el largo, porque les va a servir los dos. Pero es importante tener en cuenta esta matriz para ver de qué manera, voy a dejarles de compartir, voy a prender un ratito la cámara, para ver de qué manera nos adaptamos, ¿sí? Y desde qué lugar podemos aportar para la generación en función de las fuentes que utilizamos, o para hacer uso eficiente de esa energía que consumimos, y en el lugar, ¿en qué lugar nos ubicamos de esa cadena? Porque ustedes hoy, está bien, yo sé que hay varios que son técnicos instaladores, pero en la cadena, hoy como estudiantes de la tecnicatura nos situamos como consumidores, ¿no? Y nosotros vamos a pasar por distintas partes, ustedes van a pasar como técnicos por distintas partes de esa cadena, y después van a ver de qué manera aportan también esto que decíamos, tanto para el consumo, como para el uso eficiente, como para la instalación. Entonces es importante saber y conocer la matriz que tiene nuestro país y cómo está distribuida esa matriz, ¿no? Cómo llega la energía y cuáles son los actores principales del sistema eléctrico, ¿sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? No sé si hay alguna duda en el chat, ahora me fijo. Creo que no. Dice Leandro que él sí quiere venderle el mantenimiento todos los meses. Bueno, Leandro, ponele onda, hacelo por una causa y de ahí ya te queda el mantenimiento mensual. Bien, no está malo tampoco. YouTube exige a los técnicos ser mejores profesionales. Sí, sí, sí. Va de la mano de la incumbencia, de la ética profesional, del agregado de valor que podemos brindar. Bueno, son diferentes variables, pero está bueno tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, chicos, ¿dudas, consultas hasta acá? Yo, profe, tengo una pregunta con A respecto ver, Iván. al cuestionario. Yo no lo hice, por ejemplo, porque pensé que iban a subir algún material para ver antes de hacerlo. ¿Al cuestionario, al último cuestionario? Sí, porque como no hubo clase la semana pasada, el jueves, pensé que iban a subir un video, porque llegó un mensaje diciendo que iban a subir material. Sí, 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 pero no puse todavía cuestionario de la clase del jueves. Voy a subir un cuestionario de la clase de hoy, Ah, bien. como para responder, porque el tema que hemos visto hoy es un poco lo que había que hablar el jueves y el material de la clase de hoy. Entonces, combiné los dos para hacer un cuestionario, pero les repito, va a ser en función de lo que hablamos hoy puntualmente, ¿sí? Así que por el del jueves pasado Bien, no se profe. preocupen, porque aparte no subí cuestionario el jueves. Así que va a ser hoy el cuestionario, sí. Ah, bien, Perfecto. perfecto. Es más, hoy les pregunto si tienen alguna duda de lo que hablamos hoy puntualmente, porque me gustaría hacerlo como un trabajo práctico al cuestionario. Va a ser el mismo cuestionario, digamos, un cuestionario de opciones múltiples, pero sí quisiera ya poner una nota al módulo en general, en donde vamos a tratar el tema de la distribución de la energía, cómo se genera, este tema de los objetivos de desarrollo sustentable. Va a estar todo en el material que estamos viendo y no va a ser para nada complicado, pero sí me gustaría dejarlo como un trabajo práctico, ¿sí? Más que un cuestionario de un solo tema puntual. Entonces, yo lo voy a dejar, lo vamos a subir hoy y, bueno, cualquier duda o consulta que tenga, si quieren arman un grupo y me suman a mí, no tengo problema. Tengo un grupo de WhatsApp, Bien. ¿no? Me suman y se van, o me preguntan por la plataforma, pero ténganme paciencia porque a veces entro y ya está la pregunta cargada y yo la veo recién, ¿sí? Bien, profe. No hay Bien. problema. Bueno, ¿listo entonces, chicos? Sí, Yo, profe, genial. ¿Sí? A ver. capaz que haya una pregunta de eso, pero Camesa, ¿sí? Camesa, ¿él es el regulador nada más? No, es el que compra, el que vende, el que te pone el precio, el que regula el contrato. Después está el ente regulador, que es el que va a oficiar de regulador entre la empresa que te da el servicio y el usuario, ¿sí? Camesa lo que hace es regular, pero el contrato del mercado eléctrico mayorista, entre el que genera y el que distribuye, ¿sí? Y en De el eso, gráfico donde aparece los diferentes tipos de energía, o sea, quién genera las energías, donde aparece Argentina y donde aparece el usuario final, que son
los grandes consumidores y los consumidores finales, que seríamos nosotros, ¿qué lugar ocupa Camesa en ese gráfico? Que yo no lo había entendido. Bien, Ahí. vamos acá. Camesa va a regular todo esto, digamos, esta es la estructura física. Camesa va a estar acá físicamente en la distribución, ¿sí? Pero es el que le compra a los generadores, ¿sí? El que le pone un precio a esa, y el que le dice a estos generadores cuándo van a inyectar energía en esta red de distribución de transporte. ¿Sí? ¿Se Bien. entiende? Eso es lo que hace Camesa puntualmente. ¿Sí? Bien, bien, bien. Bien. Gracias, profe, eso era todo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, todo este material que vimos hoy lo voy a subir. Y después, Buenísimo. cualquier duda, volvemos a lo mismo. Me consultan, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿El programado para el jueves da también, profe, por Zoom o va a ser ¿El grabada? jueves sí? Sí, les prometo que el jueves estoy. Bien. Me ¿También tomo a la un misma curso hora y el jueves estoy. o cambia de También a horario? la misma hora. También a la misma hora. Bien, Perfecto. Buenísimo, perfecto. chicos. Los abandono. Nos Bueno, vemos. profe. Que tenga buen día. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Chao.